Nunca pensé que sería ese tipo de hombre. El que camina de un lado a otro en su propia entrada a las 10 de la noche, preguntándose por qué su esposa aún no ha vuelto a casa. Preguntándose si el silencio significa algo. Preguntándose qué es lo que ella no está diciendo. Me llamo Matt Daniels. Tengo 43 años y he vivido la mayor parte de mi vida creyendo que la estabilidad es la recompensa por hacer las cosas bien. Tengo un buen trabajo como ingeniero estructural. Diseño puentes, autopistas, grandes proyectos públicos. Me gusta lo que hago. Hay algo reconfortante en crear estructuras pensadas para durar. Siempre pensé que mi matrimonio sería igual, construido para resistir, sólido desde los cimientos. Conocí a Sarah en la universidad. Ella estudiaba marketing. Siempre tenía esa ambición marcada en la mirada, pero también una calidez que te hacía querer prolongar cualquier conversación. Salimos un tiempo, nos mudamos juntos, nos casamos. Todo parecía correcto. Durante mucho tiempo lo fue. No éramos la pareja llamativa. No hacíamos viajes a Europa cada verano ni organizábamos fiestas enormes por aniversario. Éramos más de café los sábados por la mañana, juegos de mesa con los niños, alguna cita ocasional cuando conseguíamos niñera. Tenemos 2 hijos, Lily, de 11 años, y Lucas, de 9. Son buenos chicos, inteligentes, divertidos y desordenados como el infierno, pero son nuestros. Son el latido de nuestro pequeño mundo. Las cosas empezaron a cambiar hace aproximadamente un año. Al principio ni siquiera sabía explicar qué era exactamente. Sarah dejó de hacer algo que antes era automático, levantar la vista en cuanto yo entraba por la puerta. Siempre sonreía sin darse cuenta. Era un reflejo, como si dijera, ya estás en casa. Me alegra verte. Eso desapareció. Ahora entraba y la encontraba mirando el teléfono, deslizando la pantalla, apenas levantando la vista. Algunas noches ni siquiera parecía oír la puerta. Me dije que era normal. Temporada intensa en el trabajo, los niños agotándonos, hormonas, estrés. Llevamos 16 años juntos. Era lógico que hubiera altibajos. Necesitaba creerlo. Una noche, mientras lavábamos los platos, empezó a hablar de alguien nuevo. Su jefe, Adam. Lo mencionó de pasada. Aaron nos está exigiendo mucho este trimestre, pero creo que está dando resultados. Le pregunté si era el mismo jefe que había entrado hacía 6 meses. Asintió. Sí. La verdad es que es muy inteligente. Sabe liderar. En ese momento no le di importancia. Durante años la había escuchado quejarse de sus jefes anteriores, así que me sorprendió oírla hablar bien de uno. Pero, en las semanas siguientes, su nombre empezó a aparecer cada vez más. Aaron manejó esa presentación perfecto. Aaron sabe sacar lo mejor de la gente. A Aaron le habría encantado esta idea de campaña. En algún punto dejó de ser una mención casual y pasó a convertirse en actualizaciones casi diarias. La forma en que hablaba de él tenía una energía que hacía tiempo no le escuchaba. No cuando hablaba de mí. No cuando hablaba de los niños. Solo cuando hablaba de Adam. Me afectó más de lo que quería admitir. Intenté quitármelo de la cabeza. Me dije que simplemente admiraba su liderazgo, que quizá estaba creciendo profesionalmente y lo veía como un modelo. Pero luego empezaron las comparaciones sutiles. Una tarde estaba ayudando a Lily con matemáticas en la mesa de la cocina, mientras Sarah preparaba la cena. Me estaba frustrando un poco. Los números no son precisamente mi fuerte cuando se trata de enseñarlos. Y Lily también empezaba a desesperarse. Entonces Sarah comentó. Sabes, Adam tiene 3 hijos. Es tan paciente con ellos. Es increíble lo tranquilo que siempre parece. Me golpeó más de lo que debería. No dije nada. Solo asentí y seguí ayudando a Lily, pero algo dentro de mí se tensó. No podía dejar de escucharlo en mi cabeza.
Adam es paciente. Adam es tranquilo. Adam sería mejor padre que tú. Por esas mismas fechas, Sarah empezó a esforzarse más con su apariencia. Nada exagerado, pero lo noté. Comenzó a usar perfume todas las mañanas, incluso los días que trabajaba desde casa. Compró ropa nueva. No la típica ropa de oficina, sino vestidos más ajustados, tacones que no se ponía desde nuestra cena de aniversario hacía 2 años. Una mañana, mientras nos arreglábamos, hice una broma ligera. ¿Gran reunión hoy o estás intentando impresionar a alguien? Sonreí al decirlo. Ella no se rió. Solo se encogió de hombros. Está bien sentirse bien con una misma, ¿no? Lo dejé ahí. No insistí. Pero ese encogimiento de hombros me acompañó todo el día. Lo que realmente empezó a afectarme fue cómo dejó de involucrarse en las cosas que antes le importaban. Yo arreglaba algo en casa, reinstalaba una puerta, parchaba el yeso del sótano, cocinaba después del trabajo, y ella apenas lo registraba. Ni un gracias, ni una sonrisa, ni siquiera una mirada. Antes notaba esos detalles. Solía presumir ante sus amigas de lo hábil que yo era en casa. Últimamente me sentía invisible en mi propio hogar. Y luego estaba el teléfono. Éramos de esas parejas que dejaban el móvil por cualquier parte, cargando en la cocina, vibrando sobre la mesa del salón. Ahora, su teléfono siempre estaba boca abajo. Siempre con ella. Siempre en silencio. Y esa sensación en mi estómago empezó a volverse imposible de ignorar. El teléfono nunca se separaba de ella. Siempre boca abajo, siempre en silencio. Si entraba en la habitación mientras estaba escribiendo, se detenía y giraba la pantalla ligeramente para que no pudiera verla. Una vez la vi borrar un mensaje justo cuando pasé a su lado. Ese fue el momento en que dejó de ser paranoia y empezó a sentirse real. Recuerdo quedarme parado en el pasillo, fingiendo que no había notado nada, mientras ella tecleaba rápido y guardaba el teléfono en el bolso. Levantó la vista y me dedicó una sonrisa forzada, como si nada hubiera pasado. Yo le devolví la sonrisa, pero por dentro algo se rompió. No sabía qué pensar. No quería ser el tipo que salta a conclusiones. He visto amigos obsesionarse con sospechas y volverse locos por nada. Pero esto no se sentía como nada. Y aún así, no pude preguntarle. ¿Qué iba a decirle? Oye, ¿estás desconectándote emocionalmente de nuestro matrimonio y reemplazándome por un gurú del marketing llamado Adam? Sí, seguro que eso iba a funcionar. Así que observé. Esperé. Y poco a poco la duda empezó a crecer dentro de mí como microfisuras en uno de mis puentes. Silenciosas, invisibles, pero listas para colapsar bajo la presión adecuada. No lo sabía entonces, pero el derrumbe ya estaba en camino. Empecé a despertarme más temprano de lo habitual. No porque lo necesitara, sino porque no podía dormir. Sara empezó a acostarse cada vez más tarde. Se quedaba abajo cuando yo subía. Decía que estaba terminando correos o viendo alguna serie que a mí no me interesaba, pero nada de eso me convencía. Una noche me levanté alrededor de la 1 de la madrugada para beber agua. La encontré en el sofá, con el teléfono en la mano y auriculares puestos, sonriendo a la pantalla. Al principio no me vio. Cuando finalmente levantó la vista y me descubrió, se sobresaltó, como si la hubiera atrapado en algo. Se quitó los auriculares rápidamente. No podía dormir, solo estaba viendo algo tonto. No pregunté qué era. Solo asentí, tomé mi vaso de agua y regresé a la cama. Pero me quedé mirando el techo, con el corazón acelerado, mientras el sonido suave de su risa subía por las escaleras. A la mañana siguiente revisé el consumo de datos en nuestra factura telefónica. Lo sé. Suena paranoico. Pero necesitaba algo, cualquier cosa, para confirmar mi intuición o silenciarla. Su actividad de mensajes casi se había duplicado en el último mes. Las llamadas también.
Y había un número en particular que aparecía una y otra vez. No lo reconocí. Llamadas nocturnas. Largas. A veces hablaba 40 minutos después de la medianoche. Lo busqué. No había nombre asociado. Solo un número local. No le dije nada. Tal vez debería haberlo hecho. Pero una parte de mí no estaba preparada para escuchar la verdad. En cambio, empecé a observar con más atención. Comenzó a salir a tomar algo con compañeros de trabajo más seguido. Casi siempre los viernes. Siempre los viernes. Decía que era para fortalecer el equipo, nada serio. Se iba alrededor de las 6 y prometía volver a las 9. Pero casi siempre regresaba cerca de las 11. Y cuando volvía, olía diferente. No a perfume. Ni siquiera a alcohol. Era otra cosa. Una mezcla extraña, como el lobby de un hotel y la colonia de otro hombre. Una vez le pregunté, casualmente, si quería que la recogiera la próxima vez para ahorrarle el Uber. Me miró como si la sugerencia no tuviera sentido. No, es más fácil ir con algunas chicas. Gracias, de todos modos. El viernes siguiente la observé desde la ventana del piso de arriba mientras caminaba hacia su coche. Los tacones resonaban sobre la entrada. Yo había aparcado el mío al otro lado de la calle, por si acaso. Cuando se fue, esperé 5 minutos y la seguí. No condujo al centro como había dicho. No entró en ningún bar que yo conociera del ambiente de marketing. En su lugar, se dirigió a un pequeño hotel boutique cerca de la autopista 83. De esos con iluminación elegante en la entrada y servicio de valet que cuesta más que un buen filete. Aparcó en el estacionamiento y se quedó sentada un momento. Yo estaba unas plazas más atrás, lo suficientemente lejos como para no llamar la atención. Después de un minuto, llegó otro coche. Un Audi negro que nunca había visto. De él bajó un hombre alto, seguro de sí mismo, trajeado, sin corbata. Se acercó directamente a la ventana de Sarah y tocó suavemente. Ella abrió la puerta. Él se inclinó, dijo algo. Ella rió. Luego salió del coche y entraron juntos al hotel. No lo seguí. Me quedé allí, con las manos aferradas al volante, la mandíbula tan tensa que sentía que podía romperse. Permanecí quizá una hora, mirando la entrada iluminada, los coches que entraban y salían, esperando, deseando que ella saliera de inmediato para convencerme de que todo era inocente. No salió. Cuando regresó a casa esa noche, era después de la medianoche. Estaba callada. Dijo que estaba cansada. Noche larga. Su maquillaje se veía intacto. El cabello ligeramente ondulado, distinto a como lo llevaba cuando se fue. Le pregunté si todo había salido bien. Asintió y me dio un beso en la mejilla como si nada hubiera pasado. Como si yo no hubiera visto lo que vi. Dijo que iba a ducharse. Me quedé en el pasillo mientras el agua empezaba a correr, mirando la puerta cerrada del baño. Escuchando el sonido contra el vidrio esmerilado. Antes cantaba en la ducha. Últimamente ya no. Ese fin de semana llamé a mi amigo Mac. Habíamos ido juntos a la universidad y ahora trabajaba en seguridad informática para una gran empresa. Me sentí extraño contándole lo que sospechaba, pero él no dudó. ¿Quieres que vea qué puedo recuperar?, preguntó. Dudé un segundo. Luego asentí. Accedió a una copia de seguridad antigua en nuestro portátil compartido. Antes de pasar todo a la nube, Sarah solía sincronizar su teléfono allí. Encontró mensajes eliminados. No muchos, pero suficientes. Textos cortos de alguien guardado con una inicial. Ya quiero que sea viernes. Anoche fue perfecto. Uno simplemente decía, te extraño. Mike no dijo nada. Solo giró la pantalla hacia mí y me dejó mirarla. No lloré. No grité.
Me quedé sentado observando esos mensajes, entendiendo que por fin tenía confirmación. No suposiciones. No intuiciones. Hechos. Lo peor fue que una parte de mí se sintió aliviada. Al menos no estaba loco. Volví a casa y actué con normalidad. Puse la mesa para la cena, vi una película con los niños, me senté junto a Sarah en el sofá mientras ella deslizaba el dedo por su pantalla, fingiendo que nada era distinto. Pero algo en mí había cambiado. Una determinación silenciosa. Un plan empezando a tomar forma. No iba a destruir nuestras vidas sin estrategia. Necesitaba más. Necesitaba el cuadro completo. Si era capaz de mentirme con tanta facilidad, no tenía idea de qué más podía estar haciendo. Empecé a llevar registro. Anotaba a qué hora salía, cuando volvía, qué excusas daba. Activé una aplicación de localización a la que ella no sabía que tenía acceso. La mayoría de las veces, su historia no coincidía con su ubicación. Decía que estaba en la cena de cumpleaños de una compañera, pero su teléfono marcaba el mismo hotel de la autopista 83. Cada pequeña mentira iba erosionando a la mujer que creía conocer. Y cada mentira me acercaba más a la verdad. Ella ya no estaba. Quizá no físicamente. No todavía. Pero emocional, espiritual y mentalmente, Sarah ya no era mía. Solo tenía que decidir qué hacer con ese hecho. No podía seguir fingiendo. Ni siquiera conmigo mismo. Las señales eran demasiado claras, los mensajes nocturnos, el teléfono oculto, la forma en que su voz se iluminaba cuando mencionaba su nombre. Siempre Adam. Ya casi ni intentaba disimular. Y cuando lo hacía, era torpe. Creo que estaba acostumbrada a que yo fuera pasivo. A esa versión de mí que aceptaba las cosas tal como venían y confiaba demasiado. Pero esa versión ya no existía. Empecé a observarla como lo haría un extraño. Notaba cómo sonreía al leer un mensaje y luego bloqueaba la pantalla antes de que yo pudiera mirar. Como había vuelto a tararear por las mañanas, algo que no hacía desde hacía años. Había vida en ella otra vez. Pero nada de eso tenía que ver conmigo. Era como si tuviera otro mundo al que escapaba. Y yo ni siquiera era una nota al pie en él. El verdadero punto de inflexión llegó una noche en que dijo que tenía una cena de trabajo. No era extraño. Eventos de marketing, celebraciones del equipo, lo habitual. Dijo que estaban festejando una presentación exitosa y que probablemente terminarían tarde. Incluso añadió que Adam invitaba al equipo y que era muy generoso. Le seguí el juego. Le dije que se divirtiera. Le di un beso en la mejilla cuando se fue. Esperé exactamente 10 minutos. Tomé mis llaves y la seguí. No fue al centro. Ni siquiera hacia los lugares donde su empresa solía reservar eventos. Tomó la autopista directa al mismo hotel boutique. Esta vez estacioné en una calle lateral, fuera de vista, y esperé. La vi entrar al estacionamiento. Menos de un minuto después, él llegó. Solo lo había visto en fotos, un par de imágenes en la web de la empresa y una foto borrosa de un evento que ella publicó meses atrás. Pero en persona era exactamente como lo imaginaba, seguro, bien vestido, con esa actitud de superioridad que se percibe incluso a distancia. No dudaron esta vez. Nada de charla en el estacionamiento. Nada de pausas largas. Ella bajó del coche, caminó directo hacia él y juntos entraron al lobby. Me quedé allí mucho tiempo. Tenía las manos en el volante, pero no conducía. Ni siquiera respiraba bien. Es extraño ver a la persona con la que compartiste una vida entera entrar en una mentira como si fuera simplemente otra habitación. Se veía relajada. Feliz. Eso fue lo que más me dolió. No la enfrenté. No entonces. Tomé una foto de ella entrando con él, la guardé y regresé a casa.
Me senté en la sala oscura hasta que el sonido de la puerta principal rompió el silencio alrededor de la 1:15 de la madrugada. Entró como si hubiera pasado una noche de vino y networking. Se quitó los tacones en la entrada, dejó el bolso sobre la encimera y pasó junto a mí sin darse cuenta de que estaba allí. Se quedó inmóvil cuando me vio en el sofá. Jesús, Matt, dijo, sobresaltada. Me asustaste. ¿Qué haces despierto? Me encogí de hombros. No podía dormir. Miró el reloj. Es tarde. Deberías haberte ido a dormir. Asentí, observándola con atención. Su cabello estaba recién cepillado. El maquillaje parecía retocado, como si se lo hubiera vuelto a aplicar antes de salir del hotel. Y ese leve aroma a colonia cara seguía impregnado en su ropa. No era su perfume. No era suyo. ¿Qué tal la cena? Pregunté. Dudó apenas un segundo antes de sonreír. Muy bien. Larga, pero productiva. Adam incluso dio un pequeño discurso, agradeciendo a todos por el trabajo duro. Fue bonito. Quise gritar. Quise sacarle la foto en la cara y exigirle explicaciones. Pero en lugar de eso dije: ¡qué bien! Y subí las escaleras. No sé cómo no exploté. Tal vez fue orgullo. Tal vez simplemente no estaba listo todavía. Necesitaba más. No solo pruebas, sino control. Volví a llamar a Mac. Necesitaba algo más que ubicaciones y corazonadas nocturnas. Necesitaba los mensajes reales. Los que ella creía haber borrado. Mac volvió a ejecutar la recuperación de datos en las copias antiguas. Esta vez fue más profundo. Le di unos días. No lo presioné. Yo seguía actuando. Presente. Normal. Fingiendo. Casi me mata por dentro, pero aguanté. Cuando Mac me llamó, supe por el tono de su voz que había encontrado algo. Será mejor que te sientes, dijo. Los mensajes eran ambiguos, pero inconfundibles. Una cadena de conversaciones entre Sarah y un contacto guardado bajo un nombre genérico, Alex. Pero el contexto lo decía todo. Hablaban de cuándo volverían a verse. Bromeaban sobre lo cuidadosos que tenían que ser. Mi nombre apareció una vez. Solo una. Adam quien escribía. Mientras tu marido siga creyéndoselo del gimnasio, estamos perfectos. Me quedé mirando esa frase durante lo que parecieron horas. Esa noche no dormí. Me acosté a su lado, mirando el techo mientras ella respiraba suavemente junto a mí. Sentía el calor de su cuerpo bajo las sábanas que habíamos elegido juntos años atrás en una oferta cualquiera. Sentía el peso de los años aplastándome, los recuerdos intentando quebrarme. En un momento se movió y murmuró: «Te quiero». Por reflejo casi respondí. No lo hice. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Los niños hacían ruido. Sara tenía prisa. La cocina olía a panqueques y café. Todo parecía igual. Pero ya nada lo era. Después de que se fue, imprimí los mensajes. Todos. Añadí la foto de ella con Adam frente al hotel. Los guardé en una carpeta y la escondí en el cajón de mi escritorio. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero tenía claro algo: no iba a permitirle mentirme ni una vez más sin consecuencias. Empecé a sentirme como otra persona. Como si me hubiera dividido en dos. Una versión seguía cumpliendo su papel, sonriendo cuando tocaba, haciendo chistes tontos en la mesa, doblando la ropa, cortando el césped. La otra versión, la que nadie veía, observaba. No solo observaba, calculaba. Nunca fui impulsivo, pero algo en mí cambió. Dejé de reaccionar y empecé a planear. Y eso me asustó un poco. No porque creyera que haría algo imprudente, sino porque sabía que no lo haría. No iba a gritar. No iba a hacer una escena.
Iba a asegurarme de que no tuviera donde esconderse cuando la verdad cayera entre nosotros. Seguí recopilando información. Ya no era solo cuestión de mensajes. Registraba sus salidas y regresos. ¿Cuánto tiempo estaba fuera? ¿Qué excusas daba? Revisé el calendario familiar compartido. Ella no sabía que yo aún tenía acceso. Lo habíamos configurado años atrás, cuando los niños eran pequeños. Cada clase de yoga, cada cena de networking aparecía ahí puntualmente. Ahora sabía que no era verdad. Unos días después de recibir los mensajes de Mac, dijo que tenía una cena con un proveedor. Algo sobre un nuevo cliente que estaban incorporando. Sonreí, asentí y le pregunté qué restaurante habían elegido. Dudó medio segundo antes de mencionar un lugar al que no iba desde hacía años. Suena bien. Toma algunas fotos, le dije. Se rió. Es solo una cena. Nada emocionante. Después de que se fue, esperé 20 minutos. Esta vez no la seguí. Ya sabía a dónde iba. Conduje directamente al hotel. Aparqué en el estacionamiento de un edificio de oficina cercano que daba vista a la entrada. Esperé. 10 minutos después, la vi entrar. Adán llegó poco después. No se tocaron. No hacía falta. Se notaba en cómo ella lo miraba. Hombros relajados. Cabeza ligeramente inclinada. Esa sonrisa que hacía años no me dedicaba. Tomé fotos desde el coche. Mi mano no tembló esta vez. No regresé a casa enseguida. Me quedé allí, motor apagado, ventanas entreabiertas, mirando la noche. Pensé en la primera vez que la vi. Pensé en la primera vez que la conocí. En cómo me abrazaba cuando se reía. En las notas escritas a mano que solía deslizar dentro de mi maletín. Todo eso ahora parecía una historia que alguien más me había contado, como si perteneciera a otra pareja. Cuando finalmente regresé a casa, ni siquiera fingí estar dormido. Me senté en el porche con una cerveza, la carpeta a mi lado. Volvió alrededor de la 1:30 de la madrugada, sorprendida de verme despierto. ¿Otra vez sin poder dormir?, preguntó mientras abría la puerta. Algo así, respondí. Se inclinó para besarme, pero giré ligeramente la cabeza y el beso cayó cerca de mi sien. Se detuvo un segundo, pero no dijo nada. Solo comentó que iba a ducharse. Cuando desapareció escaleras arriba, abrí la carpeta y volví a mirar las hojas impresas. Sabía que no podía seguir acumulando pruebas para siempre. En algún momento tendría que actuar. Pero quería que estuviera completamente atrapada. Sin salidas. Sin versiones manipuladas. Sin medias verdades. Al día siguiente, durante mi hora de almuerzo, me reuní con una abogada de divorcios. Se llamaba Janice. Casi 50 y tantos. Directa, sin rodeos. Le mostré todo, mensajes, fotos, fechas. Revisó la carpeta como si fuera una lista de compras. Con esto puedes cerrar el caso de forma limpia, dijo. Si quieres la custodia, probablemente la obtendrás. Ella va a perder más de lo que cree. Asentí. No quiero destruirla. Solo quiero terminar con esto. Janice me miró como si hubiera escuchado esa frase cientos de veces. Lo harás. Pero sé inteligente. No muestres tus cartas demasiado pronto. El primer movimiento importa. El primer movimiento importa. Esa frase se me quedó grabada. Así que mantuve mi rutina. No cambié nada. Si acaso, mejoré mi actuación. Le dejaba pequeños cumplidos. Le compraba café algunas mañanas al azar. Interpretaba mi papel. Ella respondía lo justo para mantener la normalidad. Pero podía verlo en sus ojos, ya vivía en otra parte, en otra vida. Una semana después me dijo que ayudaría a una amiga a mover muebles. Que estaría fuera unas horas y que no hacía falta que la esperara despierto.
Sonreí. Le deseé suerte. La vi irse. Unos minutos más tarde salí yo también y aparqué cerca del hotel. Esta vez me acerqué caminando, cuidando de no ser visto. Me quedé en las sombras al otro lado de la calle, con el teléfono listo. Cuando ella y Aaron bajaron de un Uber, riendo como adolescentes, empecé a grabar. Entraron de la mano. Envié el video a Mac y le pedí que lo guardara en varios sitios. Esa noche volvió a casa tarareando. Al día siguiente empecé a mover dinero a una cuenta separada. De forma discreta y ordenada aseguré mis documentos personales, cambié contraseñas y guardé copias físicas de la carpeta en casa de mi hermano. No le conté a nadie lo que estaba pasando. Aún no. Necesitaba que la confrontación fuera mía. Privada. Definitiva. Cuando la miraba ahora, no sentía amor. Tampoco odio. Solo una especie de cansancio vacío. Mentía con demasiada facilidad. Me preguntaba si aún recordaba cómo sonaba la verdad. Yo sí lo recordaba todo. Y estaba casi listo para mostrárselo. Unos días después me dijo que tenía un retiro de trabajo. Una noche fuera. Algo rápido, de integración de equipo, fuera de la ciudad. Lo comentó con la misma ligereza con la que pediría que comprara leche. Asentí como siempre. Suena divertido. Por dentro no sentía nada. Ese fin de semana la dejé ir. Esperé hasta que el localizador marcó su ubicación en el hotel. El mismo. La misma rutina. Esta vez no la seguí. No hacía falta. Tenía todo. Las fotos. Los mensajes. Los registros nocturnos. El video. Y los papeles de divorcio, perfectamente organizados dentro de un sobremanila que descansaba en el asiento del copiloto. Cuando llegué al hotel, no subí a tocar sin más. Fui a recepción. Di su nombre y el número de confirmación que había obtenido semanas antes de su correo electrónico. El empleado apenas levantó la vista al entregarme una llave. Caminé por el pasillo. Encontré la puerta. Toqué una vez. Ella abrió. Llevaba zapatillas de hotel y una bata. Adam estaba detrás, inmóvil, como un animal atrapado por las luces. No grité. No lloré. Solo le entregué el sobre. Su rostro se desmoronó. Matt, espera. Se acabó, dije. No queda nada que explicar. Me di la vuelta y me fui. No me siguió. Ha pasado un año. Intentó escribirme. Intentó disculparse. Incluso apareció una vez en mi oficina. Pero yo ya me había ido. Mentalmente. Emocionalmente. Y poco después, físicamente también. Unos meses después de que el divorcio se hiciera oficial, me mudé a otra ciudad. Un lugar más pequeño, más tranquilo. Empecé de nuevo. Nuevo trabajo. Nueva rutina. Nueva vida. A veces todavía pienso en ella. No con añoranza. No con odio. Con claridad. Como se recuerda algo que una vez fue importante, pero que ya no define quién eres. Ella tomó su decisión. Y yo tomé la mía.